Hola, mi nombre es Ana Cecilia Garza Pérez y en este video les estaré hablando sobre los procesos clave de la historia del continente americano, empezando desde el poblamiento inicial hasta los acontecimientos internacionales del siglo XIX. Me estaré basando en las lecturas de la fase número uno, ya que más allá de contar hechos históricos, nos van a ayudar a tener una mejor perspectiva de una manera más crítica. Es decir, no solamente lo que pasó, sino cómo este tipo de procesos influyeron en la formación de los estados-nación y en las relaciones de poder que todavía pues influyen actualmente en América. Empezando con antecedentes precolonización. Bueno, antes de la llegada de los europeos, hay que tener en cuenta que América ya tenía miles de años de historia, ya que el poblamiento del continente ocurrió a través de migraciones de Asia, principalmente pues, por el estrecho de Bering durante pues, la última glaciación. A esto se le llega a conocer como teoría del poblamiento tardío. Y estos primeros grupos se fueron desplazando por todo el territorio y pues con el tiempo comenzaron a establecerse y a desarrollar distintas culturas. Surgieron civilizaciones muy importantes con sistemas agrícolas muy avanzados, que llegaban a tener comercio, organizaciones políticas pues muy avanzadas, así como manifestaciones culturales muy complejas. Desde lo que dicen las lecturas, es importante, pienso yo, que reconocer que América no era un territorio vacío, ni estaba atrasado, sino que este ya tenía sociedades organizadas y con identidad propia, así como cultura propia. Y esto pienso yo que cambia mucho la forma en que entendemos la llegada europea, ya que no hubo un descubrimiento en sí, sino más que nada fue un encuentro entre sociedades muy distintas. Tenemos la colonización y bueno, a partir del siglo XV comenzó la colonización europea. España y Portugal conquistaron la mayor parte del continente en cuanto a América Latina, mientras que Inglaterra, Francia, así como Países Bajos se establecieron más que nada en el norte del continente, así como en algunas zonas del Caribe. Este proceso implicó pues la explotación de recursos naturales como lo fue el oro y la plata, la implantación de sistemas económicos como la encomienda y el trabajo forzado, así como la reorganización política de todo el territorio bajo el control de las coronas europeas en ese tiempo. Esto también con la colonización hubo mucha imposición cultural y religiosa que llegó a transformar profundamente a las sociedades originarias. La colonización generó una estructura de dependencia económica, tuvo un impacto económico y político realmente, en donde América quedó subordinada como proveedora de materias primas para llevar a Europa. Este tipo de relación muy desigual sentó las bases de muchos problemas económicos, como les digo, tuvo un impacto político y económico muy grande, así como social, que continuaron incluso después de la independencia de Estados Unidos, de México, de muchos países que fueron colonizados. Yéndonos con las independencias, tenemos la independencia de las 13 colonias, que este fue en el año de 1776. Las 13 colonias lograron su independencia del Imperio Británico y formaron lo que hoy actualmente es Estados Unidos. Y este proceso estuvo muy influido por ideas ilustradas como la libertad, la igualdad y la soberanía popular. Los padres fundadores redactaron una constitución en la cual se establecía la división de poderes y un sistema federal. Lo que buscaba era evitar la concentración del poder en una sola persona. También se tuvieron las 10 enmiendas, que son conocidas más que nada como la Carta de Derechos, que estas garantizaban libertades fundamentales, como lo es la libertad de expresión y de religión. Pero, más sin embargo, este nuevo modelo político no fue completamente inclusivo, ya que seguía pues la esclavitud y muchos sectores de la población quedaron muy excluidos de esta participación política durante décadas. Es decir, la esclavitud a personas de color o también, pues sí, se tenía como esa desigualdad de si no provenías de una familia rica o algo por el estilo o tenías poder económico o social, pues obviamente no se iba a poder tener como que ese derecho de participación. Y siguiendo con estas independencias, además de la independencia de las 13 colonias, independencias en América Latina. Estos movimientos comenzaron a inicios del siglo XIX
y estuvieron muy, muy influenciados por las ideas ilustradas que tuvo Estados Unidos, o sea, fueron su ejemplo más que nada. Y aunque lograron romper mucho con el dominio español, así como el portugués, la independencia fue principalmente política y como lo dicen las lecturas, muchas estructuras económicas fueron heredadas del periodo colonial. Estas básicamente se mantuvieron, especialmente la dependencia de exportar materias primas, es decir, que pues México tenía que seguir exportando a España porque pues de eso dependían económicamente, entonces así como una independencia formalmente, sí, más que nada política de que ya tenían soberanía, pero pues seguían dependiendo económicamente sí, de exportar las materias primas para así poder estabilizarse económicamente. Eh, Además, este tipo de estados pues enfrentaron los conflictos internos, es decir, como les digo, inestabilidad política todavía, porque pues seguían estando con apenas esta cuestión de somos independientes, así como mucha dificultad para consolidar instituciones sólidas. Esto pues explicaría el por qué, aunque pues formalmente estaban independientes, muchos países continuaron enfrentando desigualdades profundas. Siguiendo con esta presentación, tenemos la política exterior en el siglo XIX y bueno, las relaciones internacionales en América fueron determinantes para la configuración de este mismo del continente, ya que en 1823 Estados Unidos proclama la doctrina Monroe con el lema de América para los americanos. Es decir, que lo que esta teoría buscaba era proteger la soberanía americana y desde el análisis de las lecturas también se podría interpretar como el inicio de una política de expansión e influencia estadounidense. También en el caso de México, el siglo XIX estuvo marcado por conflictos internacionales como lo fue la guerra de Estados Unidos, así como intervenciones extranjeras que se tuvieron y que afectaron demasiado al territorio, así como su estabilidad política. Y bueno, también estos acontecimientos nos muestran cómo es que las dinámicas de poder siguieron siendo muy, muy desiguales. Ya por último, para terminar esta presentación, está la Guerra Hispanoamericana y el Canal de Panamá. Bueno, la Guerra Hispanoamericana del año de 1898 representó un punto de inflexión, ya que Estados Unidos pues empezó a consolidarse como ya una potencia internacional, o sea, ya estaba catalogada como lo que es actualmente, ¿verdad? Y tras este conflicto aumentó su presencia en el Caribe y el Pacífico. También impulsó la construcción del Canal de Panamá, una obra estratégica que facilitó el comercio mundial y fortaleció su influencia en la región, básicamente. Esto nos lo explican las lecturas sobre la continuidad de relaciones de poder asimétricas en América. Y bueno, en conclusión, todo este tipo de procesos históricos están muy, muy conectados entre sí, porque desde el poblamiento inicial hasta la política exterior del siglo XIX, creo que se puede identificar muy bien cómo hay patrones de dominación, de dependencia y búsqueda de autonomía. Eh, También nos permite entender que muchos de los problemas actuales en América pues tienen raíces históricas muy profundas y pienso que analizar este tipo de acontecimientos históricos desde una perspectiva pues más crítica, digámoslo así, nos pueden ayudar a comprender mejor cómo es que se formaron estados-nación, así como por qué hay desigualdades y que todavía siguen persistiendo a lo largo del tiempo, es decir, como por qué hasta hace unos años las mujeres pudieron votar o por qué no pudieron votar antes las personas de color o por qué hasta ahorita. Yo creo que todo ese tipo de cuestiones, pues sí, realmente tienen raíces históricas muy profundas que nos puede llegar a dar a entender, a comprender el por qué muchas cosas actualmente siguen estando así, porque pues apenas hace años se pudo como que lograr tales cosas como doy el ejemplo de las votaciones o el que se haya acabado la esclavitud, todo ese tipo de cuestiones pues son patrones de la historia que tienen pues sus raíces en este tipo de cuestiones de raíces de ya hace algunos años
Y pienso yo que la verdad las lecturas ayudan a como que comprender todo ese tipo de cuestiones. Y bueno, ya sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.